sobre los periodos de tiempo que la Constitución establece. Aunque ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero conviene ahora aclararlo con precisión. En primer lugar está la legislatura. La legislatura va a ser todo el periodo de tiempo de la existencia de una Cámara Parlamentaria. Normalmente va a durar 4 años, salvo disolución anticipada. En la práctica han sido muy frecuentes las disoluciones anticipadas, por lo tanto, casi no podríamos decir que lo normal es que sean 4 años, sino bueno, por lo menos algunos meses menos, porque casi siempre se va a producir esta disolución anticipada, pero en todo caso ese es el periodo que denominamos legislatura. Toda la vida de una Cámara hasta que se disuelve y se convocan nuevas elecciones para elegir una nueva Cámara. En cambio, los periodos de sesiones, como he dicho, son 2 al año, es decir, es el periodo de tiempo en el cual la Cámara realiza su actividad ordinaria. Estos periodos son uno de septiembre a diciembre y otro de febrero a junio. Ustedes pueden deducir que las cámaras en principio tienen 3 meses de vacaciones, algo que muchas veces se ha criticado como excesivo para los diputados y los senadores. Tienen descanso en principio en enero y luego en julio y agosto. También hay que decir, como ya he mencionado, que en estos periodos pueden producirse plenos extraordinarios y otro tipo de actividades, y a veces esto se produce, es decir, no es infrecuente. No podemos tampoco afirmar de una manera generalizada que nunca vayan a tener actividad ni en enero, ni en julio, ni en agosto, sobre todo en estos tiempos donde pues es importante esa actividad de la Cámara. Pero por otro lado, pues la Constitución sigue diciendo que estos son los periodos de sesiones y quizás sería algo que convendría ajustar en el futuro, ¿no? Para que, como la mayor parte de los españoles, pues los diputados o los senadores tengan ordinariamente una vacación de un mes, un periodo vacacional de un mes, y no de 3 como sucede en la actualidad. Bien, es el artículo, por cierto, 73.1 el que nos habla de los periodos de sesiones, y los artículos 68.4 y 69.6 los que nos hablan de la legislatura. Y la sesión, pues la sesión es cada una de las reuniones de una Cámara con un orden del día. Por lo tanto, una sesión en realidad puede durar un día o 2, puede haber sesiones que se prolonguen en varios días, es decir, desde que se convoca la reunión hasta que se termina de desarrollar ese orden del día. Ese orden del día puede tener muchos puntos muy largos. Pensemos a veces en el famoso debate del Estado de la Nación, que se suele llevar a cabo una vez al año en el Congreso. Pues eso es un tipo de sesiones que dura por lo menos día y medio, ¿no? O las investiduras, etc. Por lo tanto, la sesión no significa que sea una mañana o un día, no, sino cada reunión con un orden del día y hasta que este se concluye. Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias en función de que se hagan dentro o no del periodo de sesiones. Otros aspectos importantes del funcionamiento es la existencia, vinculados al funcionamiento, es la existencia de un quórum. Se exige una mayoría de los miembros para que la Cámara pueda funcionar válidamente. El quórum se presume, esto significa que solo si alguien pide que se compruebe el quórum, es decir, uno de los miembros de la Cámara pide al presidente que compruebe el quórum, porque si no, no se puede, hay que disolver la sesión, no se puede celebrar o proseguir la sesión, por lo menos hasta que no aparezcan los diputados o senadores necesarios para llevarlo a cabo. A veces también se puede comprobar que no hay quórum como consecuencia de una votación, al contar los votos y que no, esto no hay quórum y por lo tanto no era válido. Pero fuera de estos casos, pues la exigencia de quórum, que es la mayoría de los miembros, es algo que se presume y que permite el funcionamiento de la Cámara. También hay que apuntar la regla general de la publicidad de las sesiones, es decir, en principio todas las sesiones de la Cámara, Pleno, comisiones, etc., son públicas. A veces, por mayoría absoluta, o porque un precepto del reglamento así lo establezca, pues alguna sesión, porque trate asuntos internos o de especial delicadeza o por los que sea conveniente la no divulgación, pues se pueden establecer secretas, pero obviamente la regla absolutamente general de la actividad parlamentaria es la publicidad, porque son nuestros representantes y por lo tanto los ciudadanos deben estar al corriente de lo que allí se dice y se hace. En cuanto a cuestiones vinculadas a los debates, podemos decir que, bueno, ya hemos señalado que los dirige y modera el presidente. Reglas generales de los debates: en los reglamentos se establece que los miembros del gobierno pueden intervenir en cualquier momento, pidiendo la palabra, obviamente, pero se les va a dar, es decir, sea cual sea el tipo de debate, un miembro del gobierno puede intervenir para cualquier tipo de aclaración. Ya sabemos que tienen voz, pero no voto, salvo que sean miembro de la propia Cámara. También los reglamentos establecen el derecho a intervenir por alusiones, cuando un diputado o senador
palabra para aclarar o rectificar o contestar lo que se haya dicho, también por cuestiones de orden, es decir, invocando cualquier artículo del reglamento o una cuestión vinculada pues, al procedimiento que algún diputado puede poner de relieve que no se está cumpliendo alguna de esas prescripciones reglamentarias, pues también puede pedir esa intervención. Y en todo caso, pues las facultades de la presidencia tienen que ver con, como digo, el establecimiento de ese orden y también con evitar prácticas que históricamente se han conocido en la vida de algunos parlamentos, como lo que se llama el obstruccionismo o el filibusterismo, ¿no? Que son prácticas dedicadas a impedir que la Cámara, pero que los propios diputados o senadores, en particular los de la oposición, pues puedan utilizar para impedir el funcionamiento adecuado de la Cámara, es decir, prolongar de una manera indefinida los debates acudiendo a distintas invocaciones de los reglamentos o cualquiera de los artículos que puedan permitir, como digo, pues esa prolongación hasta la extenuación, ¿no? de la sesión parlamentaria, impidiendo así el que se puedan adoptar a lo mejor acuerdos, o el obstruccionismo, la idea de bloquear o impedir por cualquier vía esa adopción de acuerdos. Los propios reglamentos contienen esa posibilidad de, o sea, distintas medidas que puedan impedir el que se lleven a cabo esas prácticas, que serían prácticas abusivas de los derechos todos los diputados o senadores tienen derecho a intervenir dentro de los términos del reglamento, pero cuando la cosa se llega a ser abusivo, pues lógicamente tiene que haber controles. Precisamente una de las medidas principales para impedir esas prácticas históricas de filibusterismo, etcétera, es el que los debates vengan medidos en tiempo, ¿no? Según el tipo de debate, pues las intervenciones tienen un tiempo determinado y en su defecto pues hay una definición general de los tiempos, intervenciones de 10 minutos, etcétera. Bueno, 10-15 minutos según el tipo de intervención, y esto lo tiene que llevar a cabo el presidente, por lo tanto, por mucho que un diputado tenga derecho a intervenir y a replicar y a decir en defensa de sus posiciones lo que considere, le van a limitar el tiempo, le van a decir que normalmente, como ustedes saben, pues aparece un primer aviso y luego, si llega el caso, pues se le puede retirar la palabra, todo esto con esa finalidad. Y bueno, pues también podríamos dentro del funcionamiento hacer alguna referencia a las votaciones. La votación es un acto importante en toda actividad parlamentaria, no solo en la actividad legislativa, sino en otras. Todo tipo de resolución o acuerdo de la Cámara va a requerir su aprobación en votación, a veces por mayoría simple, otras veces por mayoría cualificada, como ya sabemos que puede ser la mayoría absoluta o alguna mayoría superior, pero el tipo de votación, según los casos, puede ser electrónica, que es la más habitual. Hay un sistema, un dispositivo electrónico donde cada diputado o senador desde su escaño pues lleva a cabo esa votación, pero lo tiene que hacer él personalmente, no otra persona en su lugar. Y para casos especiales, bien porque hay un acuerdo absoluto y que no se cuestione por asentimiento, que significa decir, bueno, pues estos son para casos prácticamente vinculados a la idea de unanimidad, pero no se dice por unanimidad porque no se somete a una votación, sino que nadie se opone. Es decir, se aprueba esto, nadie dice nada, pues por asentimiento. Pero esto no es la forma habitual, pero se puede llevar a cabo. Para situaciones especialmente de especial trascendencia, como la investidura, cuestión de confianza, moción de censura, está la votación pública por reglamento. Aquí se va llamando a cada diputado o senador, pero bueno, estamos hablando, en los ejemplos que he puesto siempre serían diputados, investidura, cuestión de confianza, moción de censura, y él se levanta y señala el sentido de su voto para que quede claramente lo que ha votado cada uno. Y en otros casos, que tampoco son los más habituales, pero se puede conceder un tipo de votación secreto, donde no se sepa lo que cada uno vota. Vinculado a esto está una cuestión que ha tenido cierta actualidad últimamente, que es la de la disciplina de voto, es decir, ¿están los diputados o los senadores obligados a votar aquello que les indique su grupo? Pues hay que decir que, en primer lugar, la Constitución no establece nada parecido, más bien lo que hace es prohibir el mandato imperativo. El mandato imperativo, como sabemos históricamente, se vincula con las instrucciones que los representados transmitían a los representantes, pero también podría ser un mandato imperativo algo que el partido pues pueda imponer a los propios representantes. Pero sí es cierto que la mayor parte de los reglamentos de los grupos parlamentarios, es decir, que aparte del reglamento del Congreso o del Senado, cada grupo luego puede tener su reglamento y casi siempre ahí se establece la regla general de la obligación de votar
en los términos que indique la dirección del grupo. Hay que tener en cuenta que en las democracias modernas, pues muchas veces los ciudadanos, más que a un representante concreto, aunque formalmente siempre votamos a nuestros representantes, es decir, los nombres de las personas que están en la papeleta, aunque estén agrupados por partidos políticos, bueno, en el Senado esto es mucho más claro porque la lista es abierta y por lo tanto se pueden votar representantes de distintos partidos políticos, el mismo votante los puede elegir, en el Congreso van en la misma lista, pero casi siempre lo que el ciudadano piensa es que está votando a un partido político, por lo tanto tampoco está totalmente fuera de lugar la idea de que luego los grupos parlamentarios, que son la traslación, como ya hemos dicho, de esos partidos políticos o de las candidaturas que se han presentado a las elecciones, la traslación parlamentaria, tiene sentido que puedan establecer esa obligación. Obviamente, y esto sí lo ha dicho la jurisprudencia constitucional de una manera muy clara, si algún diputado no sigue las pautas de este grupo o incumple estos reglamentos o puede ser sancionado por el grupo, la única sanción es la expulsión del grupo, nunca la pérdida de la condición de diputado o senador. Esto lo dijo el Tribunal Constitucional desde 1983, también aplicable a las corporaciones locales, es decir, a los concejales. El hecho de que alguien abandone el grupo o sea expulsado del grupo nunca implica la obligación de renunciar al escaño. El escaño, dicho en términos coloquiales, pero en alguna medida es propiedad, por lo menos mientras dura el mandato, del diputado o del senador, merced a los votos que le eligieron. Le eligieron a él, como digo, aunque luego el votante pueda pensar una cosa u otra, pero realmente estamos eligiendo unos representantes y esa es la garantía. Ahora, dicho esto, obviamente los reglamentos de los grupos, como digo, sí suelen incorporar como regla general la disciplina de voto y si esta disciplina se rompe, pues se pueden adoptar medidas que los propios reglamentos contemplan. Ha habido algunos casos recientes donde nos hemos encontrado esta situación, sobre todo en asuntos especialmente trascendentes como la investidura del presidente del gobierno, y los propios reglamentos pues, pueden contemplar ahí sanciones que pueden ser sanciones económicas, no necesariamente la expulsión del grupo, pueden ser sanciones económicas o lo que luego pues el grupo pueda, la dirección del grupo pueda decidir en caso de este incumplimiento. Esto, como digo, es bastante habitual. También es verdad que se va abriendo paso, en ciertas ocasiones la idea de que se puedan establecer también situaciones en las que haya lo que se llama voto en conciencia. El grupo no va a imponer un sentido de voto determinado, sino que va a respetar el que cada diputado o senador en un tipo de votación determinada pues vote lo que considere conveniente. Pero naturalmente esto solo tiene sentido en cuestiones que verdaderamente vengan vinculadas a la conciencia, aspectos ideológicos, religiosos, etcétera, o en las cuales el grupo o el partido, la candidatura electoral en realidad, pues en su programa no llevase una medida determinada, porque si no también una libertad absoluta de voto a los miembros de un grupo parlamentario determinado impediría el que las candidaturas electorales, en particular los partidos, puedan llevar a cabo sus programas, porque luego estarían estos expuestos a que diputados o senadores decidieran votar a favor o en contra. También es verdad que se han dado casos en los cuales lo que ha hecho un partido político determinado o un grupo parlamentario en una votación no era lo que había propuesto en campaña electoral, no digo lo que estuviera en su programa, pero por lo menos lo que se había anunciado públicamente, sino justamente lo contrario. Pues también es cierto que en esos casos tiene más sentido el que algunas personas se resistan o rechacen esa disciplina de voto, porque pueden decir, bueno, es que hemos anunciado a nuestros electores que íbamos a hacer una cosa, pero luego hemos hecho exactamente la contraria. Por lo tanto, un poco el resumen es que cada grupo puede establecer en su reglamento como regla general esa disciplina de voto, también se pueden establecer excepciones en ciertos supuestos y en todo caso se pueden establecer sanciones proporcionadas, pero nunca el grupo va a ser dueño del escaño, por lo tanto ningún diputado, ningún senador, incluso aunque incumpla esa llamada disciplina de voto, va a verse obligado a perder o a renunciar a su escaño de diputado o senador. Pero como medida extrema sí puede verse obligado a abandonar ese grupo parlamentario, por lo tanto pues a pasar al grupo mixto, y evidentemente pues a lo mejor en las próximas elecciones esa candidatura o ese partido no le va a incluir en las listas, con lo cual es posible que en el futuro se vaya a perder ese escaño, pero no de momento o no mientras dure la legislatura para la cual fue elegido. Bien, esto, como ustedes han podido escuchar, pues es una síntesis apretada, aunque al final esta elección
sin duda alguna es una de las más largas del programa porque contiene muchísimos aspectos vinculados a la elección, organización, funcionamiento de las Cortes Generales, pero por supuesto esto es un tema medular. En la próxima elección pues ya entraremos en lo que tiene que ver con el ejercicio de las distintas funciones de las cámaras, pero bueno, como siempre decimos, todo esto conviene completarlo pues, con la lectura, ¿no? Esto es un medio audiovisual que consideramos que puede ser un instrumento muy útil para ayudar al entendimiento de los temas, pero naturalmente pues luego hay que completarlo con la lectura y el estudio de los materiales que se recomiendan para el seguimiento de cada uno de los temas. Bueno, pues con esto habríamos terminado.